para poder ir aclarando las dudas que vayan apareciendo. Ya partimos, por si acaso, ya partimos. Ya, ha avanzado diario. ¿Cómo le ha ido entonces con la guía? A ver, cuénteme. Cha, no, está un poco desconectada. Ah, ya, está por terminarla. Sí, pues ya subí otra guía, pues, está la guía de octubre en la página hace rato igual. La trabajamos la semana pasada ya, de hecho, y la antepasada también. Vero Núñez. Ah, ya, ya, ya. Vero, así. Ya, ¿tiene alguna duda con respecto a lo que está haciendo en la guía? Samuel, buenas tardes, ya que te llegó ahí. La primera parte, la del experimento. O sea, no el experimento, pero el trabajo práctico, esa parte. Ya. Ya, ok, lo voy a volver a explicar, aunque ya está el video, en el video de la clase antepasada, ¿ya? Está la explicación. Pero voy a volver a explicarlo. Me tinca que no la vio. Ya, a ver, vamos a explicar un poquito de la primera parte, ¿ya? Me faltaba la Sofía, yo sabía que había alguien que faltaba. Ya, a ver, vamos a ver entonces esta parte que tiene que ver con el experimento. No sé si se llama el experimento, ¿ya? Pero vamos a ver esto. Hola, profe. Hola Sofía, ¿cómo estás? Llegué un poco tarde. No se preocupe, no se preocupe. Es mejor tarde que no llegar. Esta. Ya, a ver. Entonces. Aquí. La primera parte, recuerden que tenían que buscar superficies que fueran circulares. Podían ser platos, podían ser tapas de olla, podían ser cualquier tipo de tapa, podían ser... ¿qué otra cosa es circular? La base de un vaso, pero tenían que ser tres de diferentes medidas. Y tenían que tener lana y un lugar donde poder anotar los cálculos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explicar, ¿ya? El resumen del cómo se tendría que hacer. Miren, yo aquí tengo mis tijeras,
tengo papel en donde voy a marcar. Fíjense lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a empezar a explicarlo inmediatamente para que no perdamos tiempo. Entonces, lo que yo les decía era que en su hoja ustedes toman 3 superficies diferentes que quepan en la hoja y que sean circulares, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen es marcarla sobre el papel, ¿ya? La van a marcar y después la tienen que cortar. La idea es cortarla lo más pegada a la línea posible o pegado a la línea posible, ¿ya? La idea es que se recorte porque se puede manipular mucho mejor la medida cuando lo tenemos en el papel en vez de el objeto concreto, ¿ya? Entonces, por eso lo importante es tener 3 círculos de diferente tamaño. Mis habilidades manuales para este tipo de cosas no son las mejores, se los debo confesar. Por eso me demoro hasta en recortar esta cuestión. Ya. Listo. Tengo ahí. Se supone que el plazo, Vero, es hasta la otra semana. Pero la guía está muy corta en este caso. El mes de octubre es una guía muy corta. Ya. Entonces. Además, usted sabe que yo no soy muy preocupado de los plazos. No les digo nunca hoy, no, sabéis que ya no te recibo la guía o ya no la mandé más. No. Preocúpese de hacerla y me la manda. Eso es todo. ¿Ya? Si la guía está atrasada, lo más probable es que yo me demore en retroalimentar. Nada más. B, ya. Buena, Samuel, yo no sabía eso. Entonces está la guía de matemática y de arte juntas. Ya. Insisto, si se demoran en enviar, por ejemplo, si hoy día me envían la guía de septiembre, ya yo se las voy a revisar, pero van a tener que esperarme, eso sí, porque yo voy cumpliendo con lo que tengo que cumplir en las fechas. Y después veo las partes que están atrasadas. Pero no estoy presionado con respecto al envío en sí. Me preocupa que la hagan. Si usted hace la guía de aquí a fines de noviembre, estamos dados para el éxito. ¿Ya? Eso es todo. Continuemos para poder explicarle esto. Ya, Tiare. Tiare me está tomando atención, ¿cierto? Porque yo ya voy en la parte 2 del experimento. Voy aquí. ¿Ya? Entonces, dice, voy a doblarlo, ¿cierto? Por la mitad. Es fácil encontrar la mitad del círculo porque cuando uno superpone la superficie, ¿cierto? Si lo recorto bien, tiene que calzar particularmente en la mayoría del círculo. Queda como un transportador, una cosa así. Ya, esto se hace para poder encontrar el diámetro. Esto que está aquí. Lo voy a marcar, ¿ya? Pero solo porque al marcarlo se va a ver la línea que a mí me interesa que se haga, ¿ya? Da lo mismo en qué posición lo doble. Lo importante es que se doble a la mitad. Entonces, esa línea que está ahí, que se marcó en verde, es el diámetro de este círculo en particular, ¿ya? Y después, con la lana, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a tomar un trozo de lana. Yo en este caso tengo hilo, ¿ya? Pero lo voy a tomar ahí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar la lana aquí. Es más fácil sobre la mesa, pero para que se vea, yo estoy indicando, ¿cierto?, en qué lugar se tiene que hacer. Y lo va a dar vuelta. O sea, voy a tomar la lana y voy a medir el contorno. Esto se hace mucho mejor que con la lana que con una regla, porque es imposible medir con una regla un círculo. Entonces, por eso es mejor manipular la lana. ¿Ya? Insisto, le puede echar pegamento a la orilla del círculo para que le quede bien la cobertura, ¿ya? Pero la idea es poder envolver el círculo con la lana o con el hilo, con lo que tenga, ¿ya? Para que tengamos la medida lo más precisa posible. Entonces yo ya lo tengo casi, estoy ahí llegando a la medida. Ya.
ya tengo que este trozo de mi lana, o de mi hilo, ¿ya? Es la medida del contorno. Y después yo con una regla voy y mido cuánto es esto. Y con otro trozo de lana, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, ¿cierto? Ahí, a lo largo del diámetro. Y de ahí vamos a volver a cortar este trozo. ¿Ya? Y ya tenemos la actividad en ese sentido, que es como lo práctico. Entonces, la primera pregunta, ¿ya? Porque lo importante es medir esto y después anotarlo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas veces cabe aproximadamente este trozo de lana, que es la que representa el diámetro, el trozo más pequeño, ¿sí? En el trozo que representa el diámetro. Eso es lo primero que tienen que hacer. Es como una aproximación, pues ustedes lo van a colocar ahí, superponer uno con el otro, no sé, pues ahí lo pueden ver. Miren. Entonces, lo que yo recomiendo para tener una medida más o menos precisa es juntar las dos puntas de cada una de las medidas y irlo doblando y ahí ver viendo, ¿cierto? Ir viendo cuántas veces cae. Y ahí pueden responder la primera pregunta. Eso, en particular. ¿Ya? Entonces, lo tienen que hacer en los tres casos. Esto que hice yo se hace para los tres círculos. ¿Ya? De ahí se completa esta tablita que está acá. La medida del contorno se refiere a esta medida o al perímetro del círculo, ¿cierto? A esto de acá. Y después la medida del diámetro se refiere a esta línea que está aquí. Eso. Y de ahí lo que se hace en esta tercera parte que está en la tablita, ¿cierto? La tercera parte se refiere a la división entre la medida del contorno y la medida del diámetro. Eso es todo. Esa es la explicación de la primera parte. ¿Ya? De ahí completan el resto de las preguntas. Contorno dividido diámetro. Aquí hay que calcular cuánto es el contorno dividido el diámetro. ¿Ves, Sofía? Importante ver esta parte porque así puede identificar en qué se equivocó. Entonces, voy a dejar de proyectar. Profe, le estaba Ya. diciendo al Samuel. Ah, Le usted se estaba hablando equivocó al con el... Samuel. Ah, yo pensé que estaba hablando de la No clase. me Entonces, equivoqué en la guía. ni un brillo. Ya. Al Ya, menos entonces gracias. ahora que me veo más grandecito, ¿cierto? Voy a volver a explicarlo. Este hilito que está aquí, el del contorno, ¿sí? Eso por ahí, por ahí, por ahí, Lo por ahí, más por ahí, por ahí. difícil del ejercicio para mí fue medir el contorno y cortar el hilo. Sí, pues es complicado, por eso yo les recomiendo. Algunas recomendaciones para poder hacerlo lo más preciso posible es en el perímetro del círculo, aquí en la orillita, colocar un poco de Stick-Fix a lo mejor o de pegamento, ¿cierto? El que tengan, no Stick-Fix, el que tengan. Y sobreponer la lana ahí para que puedan medir de buena manera. Y después miren esta línea que está aquí con otro trozo de lana. Y lo primero que tienen que hacer es comparar, decir cuántas veces cabe este trozo pequeño de lana en el trozo que representa el contorno completo. ¿Ya? En las tres, a mí en los tres ejemplos, por decirlo de una forma, me salió 3 y tanto. Mire, interesante. Sí. O sea, para mí es interesante que llegue a esa conclusión. A lo mejor para otras personas no tiene ni un brillo llegar a esa conclusión, pero en el objetivo de la guía, la intención es que puedan ir descubriendo ciertas regularidades. Y con regularidad me refiero a cosas que ocurren en cada caso. O sea, que da lo mismo el tamaño del círculo, va a pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso con la primera parte. Les recuerdo también que en el Classroom del curso, ¿ya? Desde la semana pasada, yo dejé un material con ejercicios resueltos. Está el link del video,
¿sí? El link del video de la clase del... Ah, esa es la clase del 2 de octubre. Ya falta la clase de la semana pasada. Esa la voy a subir ahora. Voy a empezar a subirla al tiro, ¿ya? ¿Dudas con respecto a esta primera parte? ¿No? Ya. Tiare, ¿me entendió ahora lo que hay que hacer o no me entendió? Ya, genial. Las demás personas, no sé si todas lo habían hecho en la primera parte. De nada, no se preocupe. Para eso son estas sesiones. Las demás personas, yo necesito que igual me indiquen si es que tienen alguna duda con respecto a otro punto de la guía. Porque si no, debo confesarles que no tengo más dudas que atender hasta la próxima semana, porque pretendo preparar un material para aclararlo. ¿Sigo esperando? Sí, pues ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Depende de sus preguntas, pues. Si nadie me pregunta, ¿qué quieren que les diga? Si, miren, si ustedes se dan cuenta, la guía es súper corta porque ya hasta la página 3 prácticamente se hace solamente lo del experimento. Que son preguntas que tienen que ver con lo que expliqué recién. Ah, hola, ¿cómo estás, Anto? El material de la otra semana me refiero a que no ven que la clase pasada yo resolví algunos ejemplos, coloqué ejemplos de ejercicios para calcular el área y el perímetro utilizando estas formulitas que están aquí. En el Classroom está eso. Voy a mostrar ahora, miren, espérense, porque no estoy presentando nada parecido. Aquí. Ya, aquí, en el Classroom, ¿cierto? Yo la semana pasada dejé el video de la primera sesión y un documento en donde está algunos ejemplos resueltos. Y esos ejemplos resueltos tienen que ver con saber qué es lo que es el perímetro, qué es lo que es el área, ¿cierto? Hoy aquí se ve cortito igual. Vamos a modificar esto un poquito. Profe, una preguntita. ¿Cuál era el código que me salí y no puedo entrar ahora? El código es este. FWMEGFH. Ese código. Me voy a pegar en el chat. Ya, gracias. De nada. Ya, ese es el código. ¿Ya? Ahí sí. Ya, ahora sí voy a ver qué onda. Oh, no funcionó. Ya, aquí falta algo, ya que no sé por qué no se cambió, pero
es el valor de pi, que es 3,14. Eso, 3,14. ¿Ya? Estas partes que están acá no se ven acá en el documento, ahora en este momento. ¿Ya? Pero cuando ustedes descargan el archivo, cuando lo descargan primero, aparecen, ¿cierto? Todo lo que ahora se ve en esta guía, que está aquí. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí sale la fórmula para calcular el perímetro, aquí sale la fórmula para calcular el área, aquí sale el valor de pi que se utiliza, aquí sale qué es lo que es el radio, aquí sale qué es lo que es el diámetro, y aquí salen ejemplos, ¿cierto? Resueltos de cómo calcular el perímetro. Hay dos ejemplos, uno para S y uno para S. Entonces aquí está cómo se calcula en el primero. Aquí está un poco desordenado, ¿eh? Vamos a arreglar un poco. Espérenme. Aquí puedo insertar una ecuación, sí. Bueno, pero a lo que voy, porque lo voy a editar un poquito y después se los voy a volver a enviar, ¿ya? Pero lo que me interesa que se entienda es que está este material en el Classroom y yo voy a dejar otro que tiene que ver con estos ejercicios que están aquí. ¿Ya? Explicar paso a paso cómo se hace. Aunque sale aquí el paso a paso de si yo tengo el perímetro, calcular cuánto mide el diámetro o calcular cuánto mide el radio. Entonces aquí sale el paso a paso. Acá les dice que el perímetro es 31,4 centímetros. Acá dice que el perímetro es 15,7 metros. Entonces, utilizando esas medidas, yo puedo llegar a saber cuánto mide el radio y cuánto mide el perímetro. Perdón, el radio o el diámetro. Ya, entonces, estos ejemplos que son como al revés de lo que hemos hecho, yo pretendo explicarlo en un paso a paso. A lo mejor no sé si en un material, pero sí en un ejemplo. Miren, a ver. Voy a explicar esto. Este que está aquí. Denme un segundito. Tranquilidad, tranquilidad. Con esto terminamos, ¿ya? Voy a explicar esto y terminamos. Para que los que tienen hambre y los que tienen sueño puedan ir a descansar. Ya, entonces ahora voy a explicar cómo se hace. Fíjense, en el ejercicio, voy a borrar esto de aquí. Sale esto, ¿ya? Que el perímetro es igual a pi por el diámetro. Fíjense, eso que está ahí, ¿ya? Esta es la fórmula para calcular el perímetro y el diámetro. Entonces, el perímetro, que es 43,96, ¿ya? Lo voy a colocar
aquí. Ahí. Aquí me señala cuánto mide el perímetro, ¿ya? Por favor, nos concentramos y dejamos el chat para poder terminar de explicar esto una vez y que podamos estar todos tranquilitos en nuestras casas haciendo lo que queremos hacer. Comer, dormir o whatever, lo que sea. Dijimos que pi, importante, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí. Pi es igual a 3,14. Eso es importante. Entonces, este valor que está aquí, lo vamos a reemplazar acá. A ver, espérense. Vamos a ver para acá. Ya, fíjense lo que dice. El perímetro, que es 43,96, que está acá, es igual a pi por el diámetro. Pi es igual a 3,14. Entonces lo reemplacé porque yo sé cuánto vale ese valor. Y ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Aquí vamos a... Sí, obvio que sí les sirve. Luego de reemplazar, se divide el valor del perímetro por el valor de pi. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. 43,96 dividido por 3,14 es igual al diámetro. Es lo que ustedes conocen como el que está multiplicando pasa dividiendo, como el teorema de las pasas que ustedes saben. ¿Ya? Sí, pues o sea, usted si quiere estudiar ingeniería tiene que saber al menos de qué está hablando cuando habla de un círculo, al menos. Entonces aquí estamos analizando el círculo en base a su contorno. Ya, vamos entonces. 43,96, igual que la semana pasada, a mí me da flojera hacer estos cálculos a mano, así que lo hago para que no se me olvide cómo se hacen, pero la calculadora es mi mejor amiga. 43,96 dividido en 3,14 me da 14. Eso quiere decir que el resultado de esta división me da 14. Sí, ¿qué haría así la calculadora? No hubiese salido de la universidad, yo creo. Ya. Aquí me da ese valor, 14 igual al diámetro. Eso quiere decir que esta línea que está aquí mide 14 centímetros. Y además, lo que yo puedo sacar como conclusión es que, como el radio es la mitad del diámetro, entonces este lado que está aquí mide 7 hasta la mitad,
Este lado que está aquí mide 7. 7 para allá, del centro para allá hay 7, del centro para acá hay 7. Y de un extremo al otro del círculo hay 14. Eso. Así se hacen esos ejercicios. ¿Ya? Con el área se parte desde la fórmula del área. Entonces, mi intención es que si no subo la cápsula, el próximo jueves podamos resolver problemas que tengan que ver con esto y hacer ejercicio así. Pero entre todo eso sí, porque es muy fome siempre hacer todo yo. Como que siento que hablo solo, que tengo que esperar que me respondan en el chat. Entonces, o que alguien tenga una pregunta, y si alguien no tiene una pregunta, me quedo con la clase ahí. Entonces, mejor hacer esto. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a tener algunos ejemplos para poder resolver que son similares a los de la IA. Pero, profe, yo igual a veces le hablo por el Sí, micrófono. Sofía, sí, lo sé. Lo sé. 78499 dividido más 3,14 dividido. ¿Qué cosa, Samuel? No entiendo. Ah, ok, ya. Gracias, qué considerado. Ya, eso, no sé qué más, si hay alguien que tenga dudas con respecto a lo que acabo de explicar. Ejerciten la mente con la guía mejor, porque tiene poco ejercicio. Ya, así que la próxima semana nos vemos nuevamente. Cuídense mucho todos y todas. No se olviden recordarle a toda su familia que vayan a votar el fin de semana, el domingo, porque es importante que vayan a votar. Pero Mi no es lo hermano más va a ir a su importante. primera votación. Lo más importante es que estén muy bien ustedes. Así que cuídense mucho junto a sus Mi hermano familias. va a ir a su primera votación. Que le vaya muy bien. Pero Podríamos diario si ir a votar. estuvimos, mire, a los 18 Por fin recién se puede votar, tiene. Vero. La próxima semana me comprometo a tener una clase más larga, pero tiene que ver con que ustedes avancen en las guías también, pues. Ya, así es que vamos a profundizar un poquito más en esto que tiene que ver con área y perímetro. Para la próxima semana pensar en otros ejemplos, resolver problemas, no solo ejercicios como concretos, así de calcule lo siguiente, calcule esto, calcule acá, sino que problemas que tengan que ver con círculo, con circunferencia, con esfera. Así que eso, pues, ¿ya? Ya, Ya, profe. genial. Le agradezco tanto la asistencia como la participación. Voy a dejar de grabar en este momento. Samuel.